Apariciones en el exconvento de Santa Rosa. La historia comienza mucho antes de que todos nosotros naciéramos, en el siglo XVII. Fue fundado como un convento en claustro para monjas españolas de familias acomodadas. Para dar un poco de contexto, se dice que las monjas llegadas aquí venían en cinta, pero, como la época dictaba, ninguna jovencita podía tener la deshonra de dar a luz antes del matrimonio, por lo que sus padres las encerraban en este tipo de conventos, lejos del escrutinio público. Después de las leyes de reforma, el exconvento pasó a ser posesión del Estado, por lo que fue primero un cuartel militar, luego un hospital psiquiátrico y luego una vecindad, para posteriormente convertirse en museo hasta nuestros días. Aquí comienza nuestra historia. Un señor ya muy anciano, llamémosle Juan, nació y creció en el segundo patio del convento, pegado al área de la huerta, lo que hoy es el estacionamiento. Él cuenta que desde muy pequeño sus padres le advertían: nunca salgas de noche o ellas te pueden llevar. Y siempre les había hecho caso, hasta que, una noche, donde no podía aguantar las ganas de ir al baño, tuvo que salir al más cercano, que se encontraba en la huerta, cuando, de repente, sintió un frío intenso en el ambiente, a pesar de que estaban en pleno verano. En eso, volteó a ver la fuente, y no podía creer lo que estaba viendo. Un grupo de monjas estaban sacando agua de la fuente. Eso era imposible. Hacía más de 100 años que ninguna monja se acercaba siquiera al edificio. En eso, una de ellas lo volteó a ver. Él no pudo distinguir ningún rasgo en ella, y el horror le recorrió el cuerpo entero, cuando ella le hizo una seña de que se acercara. Juan solo pudo darse la vuelta y salir corriendo hacia su cuarto sin mirar atrás, y olvidándose de todo, incluso a qué había salido. Esto fue solo un aviso, puesto que los otros niños vivieron algo similar a él, viendo diferentes apariciones, tanto monjas como soldados, hombres deambulando en los pasillos y sombras en las esquinas, donde las monjas solían rezar. Pero tal vez la aparición más macabra de todas fue unos años después. El mismo Juan llegó de una borrachera tarde en la madrugada, cuando vio con asombro y temor la figura de un jinete vestido de charro, que, al ver a Juan, se le acercó con una velocidad sobrenatural y le dijo: «Vaya muchacho, ¿con que te gusta el trago? Bueno, yo te puedo dar a tomar la mejor bebida de tu vida. Y no solo eso, puedo darte lo que más anhela tu corazón: dinero, mujeres, en fin, una mejor vida. Solo tienes que darme algo a cambio». Juan, en medio de su estupor, solo pudo balbucear las palabras: «Dios mío». Y el charro desapareció tan velozmente como había desaparecido. A la mañana siguiente, les contó a sus vecinos lo que había visto, y un señor ya muy grande le dijo: «Muchacho tonto, lo que viste fue el charro negro. Espero no le aceptaras ningún trato, porque vendrá por tu alma». Al poco tiempo Juan se mudó de la vecindad y nunca lo volvió a ver. Muchos años después, más específico en los años 70, el edificio fue remodelado para convertirse en museo, y durante la remodelación se encontraron muchas cosas enterradas y ocultas, pero eso será para otra historia. Los diablos del exconvento de Santa Rosa. Esta historia fue contada por uno de los guías del ahora Museo del Exconvento de Santa Rosa, en la ciudad de Puebla. En un recorrido realizado a un grupo compuesto principalmente de señoras y sus hijos, el guía hacía su recorrido como de costumbre, dando la explicación de cada espacio del museo. Cuando llegan a una de las salas más alejadas del museo, donde se encuentran exhibidos 2 altares, uno dedicado a monjas y el otro a diablos.
ambos hechos con papel maché. Notó que uno de los diablos se mecía solo, lo cual era imposible, porque no había nadie cerca que o moviera y no hay corrientes de aire en esa parte del edificio. El guía preguntó a los asistentes si alguno de ellos lo había movido o tocado. Todos dijeron que no, ninguno lo había hecho, cuando, de repente, en una de las bodegas donde se guardan otros diablos, empezaron a tocar la puerta insistentemente, como si alguien quisiera salir de manera desesperada. El guía ya sabía de quién se trataba, pero se negaba a aceptarlo. Él ya había visto en esa bodega una escultura de cartón similar a la de los diablos de afuera, en forma de perro con cola de dragón y 2 cabezas. Un perrito, como podríamos decirlo. Los guardias y el director del museo lo mandaron a encerrar porque cada que abrían en las mañanas y revisaban que todo estuviera bien, antes de abrir al público, encontraban a esa figura en diferentes puntos del edificio día tras día. El guía, al ver el espanto de las señoras y los niños, les dijo: «Ay, señoras, ¿quién no se confesó hoy? Las monjitas ya nos están espantando». Fue un grave error. El guía, al irse a su casa y prepararse para dormir, tuvo una aparición. Una monja lo estaba espantando. ¿Cómo era posible? Se talló los ojos en una desesperación, pero cuando pudo ver bien, vio la silueta de la monja frente a su ventana, moviendo la cabeza en tono de desaprobación. Al día siguiente, les pidió perdón en el exconvento y sus apariciones cesaron. Aún siguen pasando muchas cosas en el museo, tales como cánticos en la madrugada o figuras fantasmales de monjas tomando agua de la fuente principal del claustro. Tal vez todas las experiencias, dolores y sufrimientos de estas monjas se hayan impregnado en los muros para toda la eternidad. La casa del alfeñique. En esta casa, que ahora es museo, se relatan varias leyendas de terror. Sin embargo, uno de los guardias del museo contó la siguiente historia. Este edificio fue construido primero solo con 2 plantas y de manera muy sencilla en el año de 1790, pero fue comprada por la familia Ruiz y se mandó a hacer el segundo nivel con comedor, despacho y cocina. Era ya tarde, el museo estaba por cerrar y me preparaba para mi primera ronda nocturna. Fui a prepararme un café para empezar el turno nocturno, cuando de repente se empezó a escuchar una algarabía proveniente del segundo piso del museo. Provenía del Salón Rojo, un área destinada a reuniones con invitados, pero al subir a revisar no había nadie. Lo ignoré y seguí con mi rondín nocturno, pero pasadas un par de horas, algo atrajo mi atención. En la esquina que se encuentra por el pasillo exterior de la cocina en el segundo piso, vi la silueta de un hombre, alto, delgado, casi cadavérico. Me volteó a ver y desapareció, como si de una neblina se tratara. Yo lo reconocí de inmediato, a pesar de su apariencia fantasmal. Era el señor Alejandro Ruiz Olavarrieta, último propietario de la casona antes de convertirla en museo. Desde aquella noche no volví a ver nada. Tal vez se deba a que trató de no estar en el segundo piso en las noches, aunque algunos visitantes los han asustado, pero nada como lo que yo viví esa noche, donde siempre escucharé esa algarabía de los invitados fantasmas. Estas historias de terror que, aunque lo duden, son reales. ¿O qué creen ustedes? Déjanos tus comentarios y qué tipo de historias les gustaría escuchar. Hasta la próxima.